Bueno, ya estamos con el segmento más esperado de la noche, dicen algunos, el análisis de Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Alicia. Qué bueno, Raúl. Hablemos de lo que hablamos la última vez. Ahora ya vimos esta cumbre en Alaska entre Putin y Donald Trump y la posterior reunión de Zelensky en la Casa Blanca con los líderes europeos. Pero me gustaría partir primero con esta cumbre entre Putin y Trump, recibido con la alfombra roja, escoltado por los aviones B-2. ¿Cuál es tu análisis primero de esta cumbre? Bueno, que fue ganancia absoluta, como lo habíamos anticipado. Sí, tú lo dijiste. Para Putin, es decir, un hombre que estaba perseguido por la Corte Penal Internacional, que si aterrizan una serie de países, tendrían que detenerlos por esta orden de captura. Sin embargo, como Estados Unidos no es parte de no pertenece a la Corte, no se hace cargo de esta imputación y bueno, pero igual, haber sido recibido de igual a igual por Trump es ganancia total. De manera que Putin se anotó ya este round. ¿Cuánto consiguió? Ciertamente Trump se hizo cargo de parte de la narrativa de Putin, cuando le preguntan, bueno, y él va a devolver Crimea. Bueno, dice, hay que entender de que específicamente en cuanto al ingreso de Crimea a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mire, usted tiene que entender que esto es en la frontera de Rusia y ningún país aceptaría una fuerza hostil en su frontera, que ha sido la tesis básica de Putin. Bueno, Trump se la compró y dijo, no, yo entiendo perfectamente a Vladimir. Y bueno, si él no quiere tener a la OTAN ahí, no va a ser parte de la OTAN. Y bueno, ya Ucrania dijo, bueno, que no sea la OTAN, pero queremos garantía. De seguridad, claro. Exacto. Y esa garantía de seguridad, Alicia, es lo que se está discutiendo ahora. Y es un berenjenal. Digo berenjenal porque, ¿qué es una garantía? De entrada, Trump dice, yo no voy a colocar botas en el terreno. Sí, ya lo descartó completamente. No voy a poner tropas. Y le podría dar alguna cobertura aérea. ¿Qué significa cobertura aérea? Una zona de prohibición de vuelo para los rusos sobre ciertas zonas en Ucrania. En fin, ¿qué? Eso se vio en Irak. Exacto, exacto. Y podrían trazar una línea roja y decir, más allá de esto, los aviones rusos, si llegan a cruzar, nosotros los podríamos derribar. Bueno, ¿está dispuesto Estados Unidos a derribar aviones rusos si cruzan una teórica línea roja? Es decir, todo esto no está definido. Y por lo tanto, esto de la garantía, cuando dije berenjenal, quiero decir, esto lo pueden discutir durante meses. Y mientras tanto, Rusia ganó, y esta fue la segunda gran victoria de Putin. Yo no voy a firmar ningún cese al fuego, nosotros seguimos con nuestra campaña militar, aquí no ha pasado nada, hasta que no logremos un acuerdo. Bueno, y el acuerdo ahora pasa por la garantía. Y Estados Unidos ha dicho, sí, vamos a dar alguna garantía. Y además esto es muy complicado porque Estados Unidos dice, ya, nosotros vamos a continuar enviando armas a Ucrania, pero que las paguen los europeos. Nosotros le vendemos las armas, sí, pero pagadas por Europa. Bueno, los europeos dicen, sí, estamos dispuestos, pero ¿cuánto? ¿Y en qué condiciones? Y así sucesivamente. Todo esto, digamos, cuando están los mandatarios, sus representantes, en una conferencia internacional, todos golpean la mesa y sí, nosotros estamos absolutamente convencidos. Cuando les llega la factura, claro, y son facturas enormes, de cientos de miles de millones de dólares, bueno, o sea, uno ve todos los compromisos que se adoptan, por ejemplo, en temas ambientales, y cómo los gobiernos se comprometen con cuotas, reducción de emisiones, y después, cuando se hacen los balances, no han cumplido con un porcentaje importante. Bueno, pero eso ya pasó, o sea, eso ya no está en la pantalla, por así decirlo. Bueno, yo creo que ese es el peligro que tiene estos acuerdos, que si no están absolutamente especificados, son muy ambiguos y además muy sujetos a interpretaciones. Claro. Ahora, Raúl, yo quería preguntarte cuál es la importancia y la diferencia entre un cese al fuego y lograr
un acuerdo, porque Donald Trump fue específico antes de la reunión. Yo voy a ir y yo quiero un alto al fuego. Y claro, después vemos que cambia completamente su discurso y dice, no, ahora tenemos que lograr un acuerdo. O sea, ¿para qué vamos a lograr un cese al fuego? Logremos de inmediato un acuerdo de paz. Algo que desde Europa al tiro se encendieron, de inmediato se encendieron las alarmas, que no, primero hay que lograr un alto al fuego y después negociar este acuerdo. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la importancia de esos dos términos? Bueno, la diferencia es enorme. En primer lugar, Rusia está avanzando, está ganando territorio en forma lenta, pero metódica en territorio ucraniano. Y los rusos dicen, vamos a continuar con nuestra ofensiva y una vez que hayamos logrado resolver las causas profundas de este conflicto, las raíces profundas, en ese momento hacemos un cese al fuego. Cese al fuego significa que las batallas, los combates, se detienen en el punto en que están. Es decir, a partir de hoy ese cese al fuego, no se dispara, teóricamente, ni una bala más, todo queda ahí, se congela el frente. Lo que pasa ahora, se sigue combatiendo, aquí no ha pasado nada, mientras siguen los debates en distintas capitales, distintas conferencias, pero siguen los combates que están perjudicando en lo concreto a Ucrania. Y de hecho ya, por todo lo que sabemos, Putin ha obtenido una victoria no solamente en cuanto a descartar la posibilidad de que Ucrania entre a la OTAN, sino que en términos de territorio. Y ya se ha planteado que el Donbass, digamos que es toda esta región por la cual se ha estado combatiendo, que es la mitad de los territorios ocupados por Rusia en Ucrania, podrían ya quedar definitivamente en manos de Rusia y, por supuesto, la península de Crimea, que también era reclamada por Ucrania. Bueno, Crimea ya yo creo que está definitivamente en manos y lo planteó el propio Trump. Nadie discute la legitimidad, aunque internacionalmente todavía se reconoce que Crimea es parte integral de Ucrania, pero digamos, la situación en el terreno es otra. Y Trump, en ese sentido, con un cierto realismo político, cuando le preguntaron si no le había dado una victoria a Putin, dijo, no, lo que yo hice fue reconocer lo que ya hay. Yo no estoy regalándole territorio, él los tiene. Entonces, digamos, él no puede entrar en ese debate con los periodistas, que decirle, bueno, ¿y qué quiere que haga? Que yo vaya, mande tropas a sacarlo de ahí. Si los ucranianos no pueden, bueno, esa es la realidad nomás. Y tiene que ver con que la región del Donbass, específicamente Donetsk, todavía no la controla completamente Rusia. Tiene que ver que él no quiere un alto al fuego aún porque necesita avanzar para ocuparla completamente, porque si se la ceden ahora va a obtener más territorio del que Rusia ya ha ocupado. Sí, bueno, esto de los territorios relativos, es cierto que le faltan algunos kilómetros para tener totalmente ocupado el Donbass, pero eso es, digamos, a los rusos tampoco les preocupa eso en términos nominales, si es todo el Donbass o era el 90%. Claro. Y en eso, digamos, los rusos han planteado que son flexibles. Se puede negociar, es decir, ellos están dispuestos a salir de regiones que están más próximas a Odessa, por decir, en el sur, y a cambio de obtener algo que todavía incluso no han conquistado, buscar un balance que sea aceptable. Pero en lo concreto, esto es pérdida para Ucrania por donde se le mire. Exacto. Y el otro gran elemento, yo creo que es fundamental, que consiguió Putin, es la neutralidad de Ucrania. O sea, Ucrania no puede pertenecer o no va a pertenecer, al no poder entrar a OTAN, a ninguna alianza militar occidental o que sea vetada por Rusia. Eso es la neutralidad. Es decir, que es una forma de decir que Ucrania queda bajo la sombra o el tutelaje, es decir, le entrega un poder de veto a Rusia. Es decir, Ucrania no es un país 100% soberano. Cuando digo 100% soberano, Chile, si quiere entrar en una alianza con China, lo hace porque Chile es un país soberano. Estados Unidos puede objetar y decir, mira, si lo hace hay represalia, pero Chile lo puede hacer. O si quiere decir, vamos a ingresar a la Unión Europea y vamos a ser partícipe de todo lo que nos diga la Unión Europea, etcétera. Y Estados Unidos, nadie le puede impedir a Chile
Son ejemplos teóricos, Sí, por sí. supuesto. Pero nadie le puede impedir a Chile. En cambio, a Ucrania, Rusia le está poniendo una serie de vetos y uno de esos es que no puede entrar en alianza, que no puede aceptar tropas extranjeras en determinadas condiciones, y eso es uno de los temas para este acuerdo de paz. Es decir, que despliegue, porque la Unión Europea, Francia, Gran Bretaña, Alemania han dicho, bueno, si hay que darle garantías, nosotros podríamos enviar observadores militares, no necesariamente tropas de combate, pero un despliegue de manera que si Rusia no respeta el acuerdo al que se llegue, bueno, cuidado, acá están los europeos con observadores y esto podría precipitar una intervención por parte de Europa, cosa que es poco probable, pero teóricamente posible. Bueno, esto, digamos, si se aceptan las condiciones que Putin está planteando en estos momentos, Ucrania pasaría a ser un Estado tutelado por Rusia. Bueno, y eso es acorde al discurso que ha tenido Vladimir Putin. Él no considera a Ucrania un país soberano, no se refiere incluso al presidente Zelensky, sino al régimen de Kiev. Y en ese sentido, ¿es factible una reunión entre Putin y Zelensky? Eso es lo que pretende hacer Donald Trump. Pero dado que Putin no considera un presidente legítimo a Zelensky, ¿tendría intenciones de reunirse con él? Bueno, yo creo que Rusia, y lo ha planteado muchas veces, lo que quiere es un cambio de régimen en Kiev, de todas maneras. Y considera que Zelensky es un enemigo y lo trata como tal y una como forma... nazi, de hecho, le Sí, dice. ¿no? Y lo ningunean permanentemente, Sí. y fue justamente lo que ocurrió en la reunión de Alaska. Nos reunimos los grandes, pero Zelensky después. Y bueno, aquí ha quedado también en claro cuán voluble es Trump. Es decir, en un momento plantea, digamos, es agresivo frente a Rusia, la amenaza con sanciones, después acoge a Putin como un viejo amigo con el cual no se han visto mucho tiempo, y cuestiona a Zelensky, y después los europeos van en masa a la Casa Blanca y le dicen, pero ¿cómo acá está Vladimir Zelensky? ¿Cómo lo vas a ignorar? No, ¿cómo lo voy a ignorar? No, tú eres bienvenido acá y te vamos a respaldar. Y ha sido muy zigzagueante, y por lo tanto hay una gran interrogante sobre cuál es la política exterior de Estados Unidos, porque ya no es un tema de Trump, frente al tema de Ucrania, y de fondo se ha ido perfilando cada vez con más fuerza el antagonismo que existe entre Estados Unidos y China. Y hay distintas corrientes también en Estados Unidos sobre dónde deben ponerse el acento. Y mientras en el plano político hay un movimiento bastante solidario con Ucrania, en el Pentágono hay una cierta, diría, malestar. Es decir, el Pentágono percibe, por las declaraciones que hacen, que Ucrania es una distracción en el camino, que realmente el problema para el Pentágono, el problema militar duro para Estados Unidos es China, y que si a China no se la trata con la mayor dureza, bueno, no va a pasar mucho tiempo antes que China ataque Taiwán. Es decir, pueden pasar muchas cosas, pero esto por lo menos la visión de algunas corrientes probablemente dominantes en el Pentágono. Concentrarse en China, no dejarnos distraer, porque finalmente lo de Ucrania, por así decirlo, es un pie de página. Pero en ese sentido es como terminar rápido con esta guerra en Ucrania para enfocarnos en lo que verdaderamente es otra amenaza para nosotros. Y no comprometer demasiados recursos. O sea, no nos comprometamos a hacer el patrullaje aéreo, a tomar responsabilidades que tampoco sabemos dónde conducen, porque el que da garantías asume responsabilidades. Claro. Raúl, nos quedaron hartos temas en el bolsillo. Muy interesante, como siempre, tu análisis. Muchas gracias por estar con nosotros. Estupendo, que lo pases muy bien. Bueno, precisamente me lo dice Raúl porque yo me voy un par de días de vacaciones, así que el próximo capítulo va a estar a cargo entonces del equipo internacional con Isel Guerra, pero también Raúl Sor va a estar acá presente como todos los miércoles.
Y nosotros llegamos al final de Conexión Global Prime, pero por supuesto ya pueden revisar este capítulo en todas nuestras redes sociales. Que estén muy bien y buenas noches. Chao.